Então estamos agora a começar a conversa Transpensar com o Amador Sabater, no Lar da Achada, ao mesmo tempo que eles estão a gravar não sei o quê, ali ao lado. Está aqui o parque e estamos aqui outros sentados no Lar da Achada. E a Lula estava a pré-empezar a conversação con la mierda, es una forma magnífica. Entonces, que hablábamos de cuerpo. Eu não sei se vamos falar entre espanhol e português, eu também não falo espanhol, mas enfim. Portunhol. Ah? Portunhol, claro. Sempre. E Lula estava dizendo que ela trabaja con niños y que tenía el problema con niños de 3 años que no podías limpar el culo aos niños porque tinhas que ter um papel a dizer que não tinhas crimes sexuais. É fantástico. A Lula é ela. Eu estava a falar da possibilidade de ter ouvido ou termos aprendido, vai lá, que nos Estados Unidos os professores não podem tocar nos alunos, têm que chamar a polícia. E agora, e ela disse, pronto, aqui mais perto de Portugal, em Espanha também, não se pode limpar o culo. E desconfio, para ajudar também, que vai começar ali um ensaio de música. Pienso que vai começar um ensaio de música allá. Então, o grande caos vai empezar. Sí. Ah? Essa é a parte mais linda. Oh, agora vão começar a afinar. Então hoje acabamos o taller com o Amador de manhã e no final do taller estávamos, Amador nos trouxe o corpo cansado e o corpo agotado, o corpo, the body, the tired body and the exhausted body. Exhausted? É isso? Agotado, sim. Agotado. Então não sei se seria... Nós tivemos com um taller com o Amador às voltas com a libido de Lyotard, a economia libidinal de Lyotard, mas não me parece que esta conversa não tem tema, não tem temática. Mas o corpo agotado, a mim, eu gostava de ouvir, se tivesses vontade de dizer algo sobre o que é que tu sentes que é esse corpo esgotado. É um corpo que tem que aparecer agora, ou que está pronto para aparecer agora. Bueno, estaba la idea estábamos hablando por la mañana digamos, de qué había pasado con nuestro deseo en pandemia, ¿no? Entonces, pues había gente que hablaba digamos, de una especie de apagón del deseo, ¿no? De caída del deseo. Y entonces, bueno, se trataba con esta distinción del cuerpo cansado y el cuerpo agotado, que parte de un texto de Deleuze sobre unas piezas para televisión de Samuel Beckett, el dramaturgo, de pensar que, por un lado, está el cansancio, en el que entramos, pero, digamos, que aspiramos a recuperar el punto en el que estábamos, ¿no? El punto, digamos, queremos descansar y volver al lugar en el que estábamos, ¿no? Es decir, que es un cansancio que no abre un camino distinto. Es simplemente un cansancio que nos requiere un descanso o un mindfulness o una terapia o unas pastillas o unas vacaciones para volver al punto en el que estábamos. Y sin embargo, el cuerpo agotado es una experiencia más extrema de agotamiento de lo posible. Y
por tanto de roce con lo imposible. Es un cuerpo que no soporta más. Entonces es un cuerpo que al rozar lo imposible es un cuerpo, puede ser en riesgo de muerte, pero también en una posibilidad de abrir un camino nuevo, no de volver al punto en el que estaba antes. No es el cansancio del hámster en la rueda que descansa y vuelve a ingresar en la rueda, sino que es una impotencia de la cual puede surgir como una nueva forma de existencia. Entonces la pregunta hoy era, digamos, si estábamos cansados o habíamos en algún momento rozado el agotamiento, ¿no? También dice en algún sitio de Les que el agotado, en ese estado, digamos, de cansancio extremo, tiene visiones. El cansado no sé si tiene visiones, el agotado tiene visiones. Y esas visiones, digamos, son potenciales de otra cosa. Un estado de extrema vulnerabilidad te hace visionario de algo que no está en la realidad, que no son alucinaciones, pero que tampoco son cosas que existen, son... Porque hablan de posibilidades, hablan de algo que, digamos, como que la realidad borra, pero me parece que de alguna manera la alucinación se disipa y no deja nada. Y las visiones es como una persona visionaria, una persona que no está, ve más allá. El agotado ve más allá del mundo que hay. Entonces se trata de pensar que hay potencias en un cuerpo que está en un estado de impotencia. La impotencia como pasaje a una potencia nueva. E o que é que tu pensas que o Deleuze viu nessa altura? Porque este caso, nós sabemos que los caos y las guerras, las cosas que se pasan en todo el mundo, vienen a pasarse mucho en muchas partes del mundo. Mas algo como eso que contorna todo el mundo, Deleuze não lo viu. O que tu pensas que ele ha visto? Ele também não tinha muita saúde, ele próprio. Não sei o que é que ele via de esgotado. Onde é que ele punha essa nota do esgotado versus... Porque c'est l'épuisement est... L'épuisement. El texto se llama L'épuisé. Lo que sería una pregunta es si nuestros cuerpos, entre el cansancio y el agotamiento en la pandemia, han tenido visiones. Pues Si hemos tenido visiones. Yo creo que ha habido visiones. Y la visión es algo que está en la realidad, pero no es la realidad. Y que nosotros tendríamos que concederle un valor, porque igual está abriendo una posibilidad distinta, ¿no? Me parece que, por ejemplo, algo que salió en el taller, que hemos visto, digamos, la naturaleza en las ciudades de una manera distinta, desde el canto de los pájaros hasta animales que entraban en la ciudad, ¿no? Sí. En Madrid ha pasado también con jabalíes. Ah, ¿eh? O Jabalís. Me parece que son visiones. Aquí fueron los golfos. Visiones de otra relación con la naturaleza, quizá, posibles. O sea, unas carreteras muy importantes, no sé, he visto en fotografías, una carretera que está siempre llena de gente sin nadie, digo, la Meca. Exacto. Todo esto fue bastante. A la vez había cuerpos muy agotados, que estaban ahí en los hospitales, gente que de repente se dio a casa en quizá unos tipos de agotamiento, pero sin hacer nada. También. A la vez,
estado. Pronto, agora que eu cheguei, ela acabou. Yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, ver la ciudad de otra manera. Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchas visiones. Otra cosa es que no sepamos hacer nada con esas visiones, pero al menos quedan en nuestra memoria como haber visto las ciudades, haber visto los barrios, haber visto cosas que no se ven, ¿no? Podia ser um filme de ficção. Registrar las visiones creo que es un ejercicio bonito. ¿Qué hemos visto? Para no salir iguales que entramos, ¿no? Para que, digamos, haber hecho una experiencia. Se supone que hacer una experiencia es salir distinto de cómo entras, ¿no? Hay viajes y no vuelve la misma persona que entra, ¿no? Pues de alguna manera salir de la pandemia habiendo hecho un cierto viaje porque hemos visto cosas distintas, ¿no? Sí, hay también como una generación antes, no sé, la mía o la de ahora, que vio a un sistema que no se podía parar de manera alguna, no se contemplaba. Y no sé, mi generación ya empezaba a sentir que no era así, porque el capitalismo de los años 80 era bastante distinto de los 2000, ¿no? Y este diálogo entre las generaciones a decir que, mira, no es que no trabaje o que no me dedique a cosas o que no piense, que a lo mejor no voy a tener suceso económico, es que simplemente era una ilusión de tu tiempo, ¿no? Y a lo mejor ha sido también un mensaje para esta generación de realmente, bueno, no era posible, pero si es posible y paró, y ha parado, ¿no? Y no que no vayan a haber consecuencias, ya se ve como todo este parón ha impactado en la economía en muchos sitios aquí y en todo lado. Pero no sé, me parece que también ha sido una visión que me sucedió, ¿no? Como algo que ya hablábamos hacia nuestros padres. Oye, a lo mejor no voy a tener una casa propia ahora y tú ya tenías. Oh, no se puede comparar lo que uno hacía en aquel entonces con lo que hacemos nosotros, no sé, como una elucidación, ¿no? Bueno, es asustador, se quebra, rompe algo, pero no sé, enseña la posibilidad de que la máquina pare y que entonces gire al otro lado. No sé, otra cosa se pueda tejer, ¿no? De ahí, otro tipo de... Pero no tengo ni idea tampoco. Salgo un poco, o sea, no salgo porque seguimos, ¿no? Pero no es que necesariamente no sé, tener la visión, no sé si permite que se la dijera o digerir la visión o es un poco como un sueño también a veces, ¿no? Se habla de que son virtuales. Luego se supone que hay que, digamos, como efectuar los virtuales. Es decir, que muchas veces, no sé, podemos pensar que un viaje no sé, que hay viajes con drogas, por ejemplo, en los que también tenemos alguna visión sobre nosotros mismos, que puede ser que nos cambie, ¿no? Puede ser una alucinación, luego volver al punto en el que estábamos. Pero para mucha gente, por ejemplo, en los años 60 era una práctica de transformación. Es decir, como era algo como alucinado, un sueño, pero también proponía pensar algo que podía tener luego efectos en lo real, ¿no? Algo que queda ahí, ¿no? Funcionando. Y hay un cambio como también, ¿no? Y solamente el cambio en sí,
no es que necesariamente va a generar un nuevo mundo, pero genera la posibilidad de otro, no simplemente solo tener una otra posibilidad ya es muchísimo, ¿no? Si uno se cree demasiado. Pero me ocurre una otra cosa que no tenga que ver, o que tiene, no sé, porque cómo pasa a las drogas, ¿no? Me vino la cosa que decías, ¿no? Cuando hablaba de la huelga, del capitalismo criminal, ¿no? De que una huelga que ya no es más de los trabajadores de una fábrica, ¿no? ¿Cuál sería la huelga? Huelga é greve, para quem não sabe. Greve, ahora, strike. ¿no? Y hablando de esto, de este alivio del capital, del estímulo que decías, ¿no? Que es el ejemplo de nadie me obliga a entrar en Facebook todos los días. Ya, no sé. Volviendo a las drogas, me ocurre esto de que como la máquina ha soltado la adicción misma. Y entonces crea un imposible, ¿no? Porque sería la huelga de tu propia adicción. O sea, como se... Claro. Bueno, si yo quisiera, si yo pudiera hacer una huelga de mi adicción, lo haría, hombre, por mí mismo, ¿no? O sea, ha sido ahí un gran checkmate, no sé cómo se dice. Checkmate. Checkmate. No xadrez, não sei como Lo se diz. ajedrez cuando tienes el check. Jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. No sé si está la huelga tampoco. Sí. O sea, yo creo Pues que sí, ¿no? habría que pensar qué adicción, ¿no? No sé, habría... De consumo. Hay veces, sí, pensar que uno, no sé, puede estar atravesado por obsesiones, por ejemplo, que quizá tengan que ver con el deseo, porque es como algo que insiste. Y sin embargo, la adicción, si pensamos que tiene más que ver con el goce, como decíamos en la primera o en la segunda sesión, sería más como la necesidad de una satisfacción inmediata, me parece que son dos deseos que chocan. Por ejemplo, la adicción a Facebook me impide leer. La lectura, y digamos, nos exige una especie de tiempo largo, de silencio, de concentración, de atención. Si estoy mirando todo el rato Facebook porque tengo una adicción, necesito likes, pues el deseo se corta. Entonces me parece que hay un problema en las adicciones que, digamos, cortan el deseo más profundo. Porque si la adicción requiere como una satisfacción inmediata, esa búsqueda de lo inmediato, digamos, como que interrumpe, fragmenta un deseo que necesita más tiempo, es más profundo, más tiempo por delante, ¿no? Entonces me parece que nuestra sociedad en realidad es muy poco deseante. Decimos que desea mucho, yo creo que no. Hay más bien un corte del deseo que podría ser la adicción. Estoy adicto a algo que me exige, digamos, satisfacción inmediata. Mientras que el deseo no tiene una satisfacción inmediata, es más un viaje largo. ¿Cómo podemos hacer una huelga de adicción de nuestras adicciones? ¿O cómo podemos...? Una huelga que pare la máquina de otra forma. O sea, antes se paraban las fábricas, pero ahora no se paran las fábricas. Se para de comprar por Amazon. Pensaba yo también, porque me trae recuerdo que creo que trabajamos, pero de una manera muy desordenada y para producir un texto, creo que sobre el texto que nombraste de Tikkun,
en un 8M en Málaga y nos planteábamos cuál es tu huelga. Sobre eso rondaba y estuvimos ahí un poco pensando entre unas cuantas por esto, ¿no? Por decir, ya no es la fábrica que paramos, ya sabemos que los cuidados, si paramos los cuidados, se para el mundo, pero seguimos sin parar los cuidados. ¿No? Cuando verdad que los cuidados, ¿se entiende? Los cuidados Sí, como sí. Sostener la vida, ¿no? Como comer, comer, la casa, criar, maternar, ¿no? Como ahí en un momento fue como la gran frase del movimiento feminista que era sin nosotras, si paramos nosotras se para el mundo, ¿no? Como pensar esto que también hablábamos, que decía Sofía, de esto que parece un gran entramado, una cadena, que todos los eslabones están perfectamente enganchados, pero en realidad no. A nuestro favor, no. En nuestra contra, sí. Okay. Y no se me trae esto como pensar en las visiones, todo esto se me hila como en detectar dónde está el deseo, dando el tiempo para tener esa visión y ver lo posible, ¿no? Como si todo el rato satisfacemos lo inmediato, no entra lo posible, el testeo, saber si me gusta o no me gusta, ¿no? Como probar. Y creo que estas imágenes que salían antes me parece eso muy visionario, porque quizá cuando, por ejemplo, pudimos ver las ciudades sin coches, pues vimos que era posible que las ciudades no tuvieran coches, ¿no? Cómo fue esa imagen, no solamente el impacto de que impone mucho, ver una avenida libre de coches sobrecogía, pero también abría la visión, daba la posibilidad, ¿no? O la primera vez que nos dejaron salir a la calle por, ¿no? Una nueva ordenanza que de 6 a 8 o de 8 a 10 podíamos estar en la calle, y entonces en Málaga, por ejemplo, cortaron el tráfico y todas las personas en patines y en bicicletas por medio de la calle, como una apropiación del espacio muy fuerte para luego soltarla, ¿no? Como, bueno, no sé, hay ahora un movimiento muy fuerte para recuperar la vía de las bicicletas en Málaga. No sé si hay algo de esto que pudo reconectarnos con que ese espacio también es nuestro, no solo de los coches. No sé si esa visión quizá volvió a activar esta lucha, como ver lo posible. No sé. Dá para me ouvir? Dá para te ouvir. Vou em português mesmo. Eu estava aqui a pensar bom, várias coisas com isso que vocês estão falando até agora. Estou pensando aqui como que elas se juntam. Eu acho que tem uma questão sobre o capitalismo, enfim, isso que a Bárbara levantou, sobre as possíveis greves, como parar, né, os fluxos da produção nesse momento em que a gente não está falando mais de... Entendes? Um pouco mais despacio. Fala um bocadinho só mais devagar, está bem? Está bem. As greves as possíveis greves nesse estágio pós-industrial, sei lá, né, do capitalismo, eu fico a pensar assim, parece que o que aconteceu com a gente, trabalhadores, sei lá, né, é que uma das grandes diferenças é que a gente não tem mais esse espaço onde você é trabalhador num momento ali durante um turno de trabalho, né, como era numa fábrica, e depois você volta para casa. Mas a partir do momento em que a questão vira mais você enquanto capital humano, né, e enquanto
esse investimento no sujeito em toda a sua existência, e não só no momento em que ele está executando uma função, assim, né? Aí fica realmente muito mais difícil pensar, me parece, nessa categoria de greve, né? Até porque tipo, a possibilidade de interromper os fluxos de produção passa muito por interromper práticas cotidianas que se confundem com lazer, com entretenimento, com sociabilidade. Estou aqui a falar, por exemplo, de vida na internet, sei lá, redes sociais, etc. Hoje o Amador no taller da manhã estava a trazer a coexistência da necropolítica e da biopolítica, sendo que eventualmente associamos mais rapidamente necropolítica, por exemplo, ao México ou ao Brasil, não é? E a biopolítica mais à Europa, no sentido de o trabalho ser o potenciador de produtividade, que a própria vida é o que potencia a produtividade, mas que agora a necropolítica e a biopolítica estão mescladas. No es una de la Europa y la otra de la América del Sur, que las políticas están mezcladas. Não sei. Uhum. Pois é, até porque... Desculpa, Antônio está aqui mexendo nos botões. Pois então, eu estava a pensar como que fica essa relação entre o sujeito, assim, indivíduo, né? Como dizia o Deleuze, e esse campo mais do comum. O que eu quero dizer com isso é que me parece que na pandemia a gente também, essa questão, a gente talvez tenha tido algumas visões como essa questão do trânsito, né? Que a nossa companheira aí, que eu esqueci o nome, estava a falar agora. Lula. E para além disso, também várias visões, me parece, assim, do ponto de vista mais assim, doméstico, né? Assim, das relações mais íntimas também, né? Essa coisa da gente estar em casa e tal, não sei o quê. Fico a me perguntar como esses campos conversam, quer dizer, o que a gente faz com essas visões de outros possíveis, né? Mas pensando na criação de campos de comum mesmo, né? Que eu acho que me parece que isso é uma coisa que está mudando muito, assim, com essa situação de isolamento social e etc. E depois uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre, a Bárbara falou dos vícios a partir, enfim, acho que várias esferas aí, né? Eu estava pensando mesmo na coisa das substâncias, das drogas mesmo, como o Amador falou agora há pouco, né? E eu gosto muito de pensar na noção de hábito, assim, também, né? Porque eu acho que tem alguns... o cultivo de hábitos, inclusive... Hábito? Costumbres, não? Mas hábito, né? Não sei, é porque tem algumas pessoas que usam a ideia de hábito para falar dessa relação com as drogas, especificamente, né? Que é também entendendo esse corte moralista, assim, da noção de vício, né? E o hábito como um costume, uma prática que se cultiva cotidianamente e que não necessariamente está atravessada por uma questão moral, né? E me parece que os hábitos também têm, eventualmente, uma grande possibilidade de abrir visões de outros possíveis e de realizar essas possibilidades mesmo, assim, com a sua continuidade, entende? Não sei.
como se o cultivo de alguns costumes, né, ajudasse a gente aí vislumbrando e ao mesmo tempo construindo outras possibilidades enquanto existência mesmo. Estou pensando assim especificamente por exemplo, estou pensando na minha relação particular com a maconha, né? E com a relação que outras pessoas. Como é que se diz maconha? Marihuana. Ela está pensando em sua relação particular com marihuana. E de outras pessoas, assim, enfim, né? Que as pessoas desenvolvem algumas relações, hábitos, né? Com substâncias que eventualmente possibilitam, a gente cultivando cotidianamente essas outras possibilidades, e daí, nesse sentido, atualizando virtuais, né? Tornando real, tornando atual, né? Nos termos do Deleuze aí, esses virtuais que se apresentam, né? Enfim, talvez também tenha coisas que a gente possa aprender com isso sobre outras possibilidades de existência com, enfim, outros ritmos, né? Outras relações com a produtividade também, que me parece que foi alguma coisa que se abriu aí um pouco agora. Eu não sei se o que a gente vai fazer com as visões desse. Eu vejo mais cansaço do que esgotamento, assim, diante da situação pandemia. Tô a falar assim de um modo mais geral, né? Não sei. Vejo mais urgências em descobrir como talvez não voltar a um estágio anterior, mas como continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia de um outro jeito nessa circunstância, do que, de fato, uma paciência em talvez perseguir, atualizar essas visões, né? Esses vislumbramentos, como você disse.
Yo no me lembro. ¿Cómo? Hubo algo que dijiste en el primer día que no me acuerdo. Sé que está grabado, pero a lo mejor te acuerdas tú. Que era sobre alguien que era un poco más hippie que alguien. Yo me acuerdo de la palabra, pero ¿tú te acuerdas de la idea? Era una idea interesante. Que no... Me acuerdo de algo que dije, pero sobre qué. Era fulanito, era un poco más hippie que Marx, creo. No, Marx era un poco más hippie que fulanito. No, Marx. Pero no importa. Mas Si no no- era muito útil. Pero entonces, por eso que era interesante, por eso quiero saber. Porque era como si hubiera un romantismo en algunos de esos. Pero bueno, si no, no hay la grabación, se puede ver el primer día, final. No me acuerdo quién era. Pero no importa. Me acuerdo que dije sí algo. Sí, como Sí, es yo más ahí hippie. en la casa, en el ordenador, era como, espera, bueno. Y ya no. Bueno, me parece que el movimiento hippie era un movimiento muy visionario, ¿no? Quizá también por el uso de la marihuana. Pero creo que a mí me parece que son interesantes los movimientos que tienen una mezcla de político y profético, como que tienen una capacidad de profecía o de visión, ¿no? Entonces la política me parece que se enriquece porque no es solamente lo que entendemos por política, como lucha, organización, discurso, ¿no? Sino que de repente la política atravesada por lo profético, atravesada por la capacidad de producir imágenes que se nos meten dentro y no nos dejan en paz, nos empujan, ¿no? Nos empujan hacia, no nos dejan, nos inquietan como sueños que también se nos... Esto no es un poco un trabajo del cansado también. Habría que ver qué trabalho de cuerpo, quê? Do cansado. cuál es el cuerpo que tiene... Porque el agotado, no sé si... Mas o agotado, a mí me parece que que es un movimiento, o agotamiento es un movimiento que pasa experiencialmente a través de la impotencia. Eso es lo que me interesa en lo agotado. Pues sí, y a lo mejor, no sé, es que me dio un Entonces, poco de cosa. Ahora tiene- tienes que soñar un mundo nuevo y Bueno, construir. no, tú no tienes No que sé. nada, No. mas estás lá dentro. No hay fuera para lo agotado, para mí. Mas yo no me conecto muy bien con el agotamiento. Y no entanto, porque me veo más a voltar, a volver. Mas nunca a volver al mismo, a volver a la existencia, no al mismo. Mas o atravessar a impotência, o não poder, não tem saída. Não... El checkmate. Atravessar o checkmate, atravessar o fim de algo, atravessar a escuridão, estar dentro profundamente de não ter saída. Então, como essa vulnerabilidade de não fazer força contra o fim, atravessá-lo ao interior. Não sei se isso é o epuismo do agotamento, mas é a parte do agotamento com que me conecto, o que me ajuda a pensar. Es el fin de lo posible también. Es que, digamos, ya no hay más posible. Entonces no hay que nada, porque no va a ser, no es hay que, sino se abre Pero es imposible, ¿no? También. No hay más posible. Pero abrir el espacio, por ejemplo, cuando recúa hacia este movimiento, como se retirar de algo o simplemente no hacer algo que esté haciendo, como cosas que repetimos de este tipo de sociedad, es hacer algo. Pienso en eso. O sea, tiene que ver con la cuestión de la imposibilidad, ¿no? El cansado me parece que es una figura que de alguna manera roza el agotamiento, el fin,
pero vuelve, se repone y vuelve. Y el agotado sería una figura, digamos, de atravesamiento del fin. No hay más posible. Entonces, bueno, según Deleuze, hay creación si estamos estrangulados por, digamos, algo que queremos agujerear porque necesitamos respirar. Mientras podamos respirar en la pandemia, pues podemos vivir un poco, podemos ir tirando. Pero llega un momento en el que ya no podemos respirar y entonces hay que hacer un agujero para pasar al otro lado o morir. Entonces, digamos, como que lo interesante y muy desafiante, porque es más fácil de decir que de hacer, en Deleuze es, digamos, como que él dice, hay creación, hay línea de fuga, si nos vemos obligados a atravesar un muro de imposibilidad que nos está asfixiando. Si todo es posible, si vamos a favor de la corriente, si tenemos dinero, si estamos bien, no va a haber creación. Solo si estamos estrangulados por algo y queremos sacudirnos eso y huir y abrir una línea de fuga para poder respirar de nuevo, entonces hay creación, hay política. Entonces, digamos, como él dice, si no estás asfixiado, de alguna manera tienes que asfixiarte para que haya creación. Por ejemplo, hay muchas situaciones sin salida, porque él describe, por ejemplo, Kafka no quiere escribir en alemán porque le rechina un poco el alemán como lengua dominante, digamos, pero tampoco quiere escribir en hebreo, la lengua judía. No quiere, digamos, simplemente hablar a los que hablan esa lengua. No puede ni una cosa ni la otra, está en una imposibilidad. Tiene que crear una tercera. Entonces es lo que Deleuze dicen, él inventa un alemán dentro del alemán, una lengua menor. Es como un topo que cava una madriguera dentro de la lengua, ¿no? O también pone ejemplos muy graciosos, que es John McEnroe, el tenista, que él dice que cuando hacía saque tenía un problema en el codo y siempre iba a la red a responder. Entonces en la red se la jugaba, porque la red ya es un golpe el que puedes hacer. Entonces él decía, él estrecha lo posible para jugárselo todo. Y ahí abre una creación. O también habla de Godard, que dice que tiene dinero, tiene ideas para hacer una película. Hace una película. Es un gran éxito. Y entonces el productor le dice, quiero que hagas una segunda película, pero ya no tiene dinero ni tiene ideas. En esa imposibilidad tiene que inventar algo que no estaba inventado. Como que solo se crea si hay algo que nos hace obstáculo. Y si no hay obstáculo, tienes que inventártelo tú. Pero Pues eso para mí es una vez que pasaste horrible. por esto, no hace falta más reproducir esta idea, ¿no? Una vez que, o sea, que te alimentaste de patatas, porque en la guerra solo había patatas, y luego pasa la guerra y la gente sigue comiendo patatas. O sea, ahora ya puedes comer cerezos, no sé. O sea, no es, igual es como una visión que se abre, pero tampoco debería ser el mecanismo, ¿no? De sobrevivencia eterna, no sé, de estar en esta... La creación podría nacer de la abundancia también. Era por eso que yo preguntaba o que tú sentías que Deleuze decía cuando hablaba de lo agotamiento, porque a mí me parece que él tuvo una visión de lo agotamiento y que mas isso sou eu, claro, que esa idea de que necesitas estrangularte para que experiencies la creación es una interpretación, porque lo atravesar lo agujero de lo imposible acontece sempre em las mais diferentes formas. Algumas não nos parecem tão impossíveis. Esta é claramente impossível. Esta é claramente a pandemia, a muerte, o mundo inteiro em guerra, ou Bolsonaro. Esta é claramente impossível. Mas há outras que não são tão claramente impossíveis e lo mismo la creación es siempre atravesar lo agujero de la muerte.
Solamente las cosas no parecen tan imposibles. A mí no me parece que tú tengas que poner sobre la existencia algo que te sofoque, porque la no respiración, la no visión está lá siempre, en escalas diferentes. Agora está aqui, in your face. É o que eu vejo. Esto es engraçado, porque estaba lembrando pero a frase de I can breathe, not fly. Me quedé pensando acerca de eso también, como no sé, porque pienso que muchas personas gustan de pensar las cuestiones de revoluciones, cosas que disparan acciones como en el estopim, cuando muchos historiadores gustan de hacer esta aproximación. Pero no lo sé, porque a todo momento están aconteciendo interacciones en disputas, en cosas como estas. No sé, estoy solamente pensando acerca de esto con las imágenes que trouxeste ahora. Y es tan fresco que no pienso que es la misma cosa, pero esto veio agora em meu pensamento. E também a coisa é uma coisa que decorreu solamente não, todo momento, pero agora com no Brasil, da aprovação de uma lei, e estava vendo as imagens das bombas em as pessoas que não podiam respirar, e depois em outro momento a imagem de uma ação, penso que uma estratégia política de dar flores para a polícia, que isso é super violento em meu pensamento, porque compreendo que existe toda uma imagem que as pessoas querem dar a ler no mundo, pero estou dizendo isso tudo porque, quer dizer, a gente pode ir lá no Kafka, podemos ir a Kafka e todas as coisas, pero e as coisas que podemos, como imagino que você falou isso no seu curso, pero estou pensando acerca de outras imagens mais mais, sabe, comprimidas. Agora, tipo assim, Imagens mais comprimidas é o que ela está a dizer. Me viene, pienso un poco que en mi cabeza, como cuando pienso en lo cansado y en lo agotado, pienso como en agotar, se agota algo, se agota una energía o se agotan los vasos, ya no hay más. ¿No? Como, creo que eso abre la posibilidad de ya no hay. Y no tanto por pensar como en un mundo nuevo o en, ¿no? Que sería demasiado. Pero como si en un momento del confinamiento hubo una posibilidad de, que salió también en la charla, una potencia en la impotencia. Como verdaderamente no había otra posibilidad, creo que también estábamos agotadas y mentalmente agotadas, porque
supongo que estamos más acostumbradas a estar cansadas que agotadas. Entonces creo que estábamos pensando en cómo recuperar, ¿no? la ruedita. Sí, como todo lo que vimos, ¿no? Toda la gran producción, la danza, todo el mundo estaba en Zoom bailando y tal. No, creo que esto era como una necesidad de cada una de nosotras. Instaló una rueda de hámster en su casa mucho tiempo, ¿no? O sea, y quizá también todo fue tan rápido, aunque ha pasado mucho tiempo, pero fue tan rápido que no nos dio tiempo a ver lo absurdo que era la rueda dentro de casa. Porque rápido, por ejemplo, esto, ¿no? Nos iban dando licencias. Ahora podéis salir un rato, ahora podéis trabajar, no todo el mundo. Entonces, yo muchas veces de lo que más he hablado, creo, respecto a esto, es sentirme que yo misma no he podido elaborar colectivamente. Alguna cosa pienso que se ha desplazado individualmente, que claro que repercute colectivamente, con cómo me relaciono con mi mamá, repercute colectivamente, sin duda. Pero creo que el entramado es muy grande, ¿no? Y algunas veces hemos pensado esto como el 15M, ¿no? En España pues, tuvo que pasar 3 años de crisis y de estar para que hubiera un estallido fuerte, ¿no? Antes de eso, todas nos preguntábamos quién va a hacer algo. Todas éramos parte de ese no movimiento, ¿no? No sé. ¿Ya probaron pan de No queso? sé. Quiero. Ah, no, qué bueno. Es de Brasil. Pão de queijo, Guilherme. Oh, Eu quero. o Guilherme quer. Ele quer pão de queijo. Blam. É bom, não? Bueno. ¿Gusta? Es con harina. É tanta comida. Ah, qué bueno. Quem é que fez o pão de queijo? Sí, toma. Quem hizo o pão de queijo? Tu? No, fue a Cristina aquí. Materializó. Qué genial. Ah, qué Sí, no bien. tiene gluten. Sí, está genial. Pero tiene queso. Bien. Mas, Sofia, você acha que, pensando aqui, por exemplo, no processo embriológico, você percebe esse como é que ele chamou, gente? Struggle, como é? Como é? Não sei, essa coisa do De la garganta. Do estrangulamento. sim, porque, não sei. Não, eu hoje no taller falei dessas passagens. Eu parece-me que cada passagem de uma paisagem de desenvolvimento para outra implica claramente a fisicalização da impotência, da morte. Portanto, não pode, de não poder, de aquilo não pode, não dá mais assim. Eu penso que isso é uma experiência, mas é uma experiência que tem a ver com, a meu ver, com o encontro do acontecimento do corpo que vai sendo corpo com o mundo que vai sendo mundo, com a passagem
da experiência de existir, não é algo que tu te haces a ti mesmo, de te estrangular para encontrar a criação. Solamente porque essa ideia de te estrangular para encontrar a criação e a ideia de que solamente em sofrimento máximo e de não poder respirar, não poder vivir, não ter dinheiro, ha sido mutuamente aproveitada por todas las líneas de financiamientos de la arte, de la cultura y de todo eso. Ha sido aprovechada para no financiar la cultura y la arte, por ejemplo. Porque era mejor no tener apoyo para que la creación pudesse. Mas pronto. Mas não é só por isso que eu sinto que não tem a ver com uma ação de fora para dentro. Tem a ver com uma ação que acontece, ou com um gesto que acontece entre o devir corpo e o devir mundo. Sempre. Às vezes o balanço mais para o lado do devir corpo, como no caso da embriologia, no caso do desarrollo embriológico, o balanceio está mais para ir sendo o corpo, e agora, no caso da pandemia, o balanço está mais em ir sendo o mundo, mas é sempre um balanço no entre esse agotamento, essa impuissance de não poder. Porque também me parece que então a potência, não pode existir potência. Se não existir impotência, não pode existir potência, porque senão a potência se mascara de produtividade, de aceleração, ganha outros significados, a potência. Então, solamente para mim, quando a potência e a impotência são ondulações de lo mismo, é que eu escuto a existência da vida. Aliás, eu digo sempre que não consigo entender, mas isso sou eu, não consigo entender como se pode performar sem ser no limiar da morte. Não consigo entender. O que é que tu estás a guardar? Lá está. Como puedes performar se não estás na fronteira com a morte? Que performas tu então? É a arte. Se a vida e a morte não se encontram. Entonces estás solamente a hacer las cosas que haces muy bien. ¿Para qué? No entiendo. Sí, pero la muerte puede ser compreendida em escalas, né? Claro. Como, sei lá, a unha que caiu é uma morte, ou a célula. Pequenas mortes, claro. Não sei, não tô dizendo que eu acho isso, mas acho que é possível. As pequenas e as grandes mortes sempre. Sim. Nós não sabemos o que é a morte. Digo eu, quer dizer, eu não sei. E também penso, hoje falávamos no taller dele do luto, já não me lembro como é que se diz luto. Como é que se diz luto? Duelo. Hablávamos do duelo. E eu penso que a convivência com a morte, e não a morte fantasiada, romántica, terrível ou não terrível, a morte. A convivência entre a vida e a morte é algo que esta situação nos vai aproximar. E também, então, o duelo, o luto. Não só pela morte, a demora com os grandes câmbios, que os grandes podem ser a escala da unha. Mas a demora com os grandes câmbios e não tipo, já está, já foi. A demora com os grandes câmbios, com a sensação daquilo que te desloca profundamente do teu terreno de existência. Não é todo mundo quem quer, mas tipo, banaliza, né? Claro. Total isso. Tipo, tava pensando aqui agora quando você tava falando, mas muita coisa diferente, né?
assim, ah, já andou, vai, isso aqui, vai. Uma aceleração da banalização também de cada coisa, né? Gosto muito desta conversa em silêncio. Lindíssima, deixaram silencioso. Se calhar fica aqui para o pátio, não é? Vamos hacer una pausita para comer un poco, ¿quieres? Como queráis, si queréis sobre la marcha, no sé cómo. Não, querem fazer uma pausinha para comer ou continuamos a conversa? Só se alguém quiser. Conversa enquanto come. Cerejas. Queres Um de cereja? cada, um de cada. Esse do meio é fácil. Páscoa. É da ilha de Páscoa. Cerejas? Comido antes. Buenísima la cereza. Queres cereja? Voy a probar esta vez. E doce natas fritas. Batata doce. Batata doce frita? Batata Sim. doce frita. É Doce e batata frita. Tão lindo. Batata doce frita. Eu achei que era mandioca, é batata doce mesmo. Pois eu não sei. Batata doce. Você quer ajuda? No, este. Põe mais água. Sí, hay agua ahí. ¿Tú eres de Madrid? Sí. Genial. Yo estuve muchos años bastante presente ahí. Sí. Ah, Bueno, no vivía ahí, vivía aquí, pero viajaba muy a menudo. Things close at 3:30. estudiabas qué? Esto no es muy interesante. No es muy interesante. No es interesante. No, es que siempre es como, ¿qué? ¿Pero qué? Es un poco aburrido, pero me gusta Madrid. En invierno más. Ah, mira. Ah, bueno, en verano también, pero cuando iba en agosto quería morirme. Demasiado, ¿no? No, ¿para qué? Agosto, Madrid, tremendo. ¿Tú también vives en Madrid? No, en Málaga. ¿Tú vives en Málaga? Não queres outros desses bolinhos de queijo? Qué bueno, ¿eh? Merienda. Comer, comer, comer. Comiendo cena. Cereja com todos os queijos. Vosotros tenéis el pistacho, ¿no? Ah, purei, olha ele! Ele fica na testa. Gil! Gil! Relaxada. Quer bolos não sei o quê, não sei o quê? Tira tudo, ó. Que escolheste essas coisas Deliciosa. Qué bueno. não faz tudo. Yada, yada. Liquor. Bárbara.
Beautiful thing. Bueno, yo no quería parecer antipática, no diciendo que nada ahí. Pero tiene una cosa de antipatía, porque es una metodología que lleva el nombre del hombre que la creó y era judío, nació en la zona de Después se boda. y claro, tiene un nombre muy duro para los latinos, ya, pero básicamente es una metodología para el ejercicio de la aprendizaje y por consecuencia